La fama es un veneno sutil que puede consumir a una persona desde adentro, transformando una vida común en una espiral de mentiras, crueldad y actos desesperados por ser visto, como si el aplauso de extraños fuera el único oxígeno posible. Luca Magnotta, con su gula insaciable por atención, nos demuestra cómo ese deseo puede llevar a horrores inimaginables donde la realidad se distorsiona hasta el punto de no retorno. Bienvenidos a la condición humana. Eric Clinton Kirk Newman, quien más tarde se cambiaría el nombre a Luca Rocco Magnotta, nació el 24 de julio de 1982 en Scarborough, un suburbio obrero de Toronto, en una familia que desde el principio estaba marcada por la inestabilidad y los conflictos internos. Su madre, Anna Shorkin, era una mujer joven y devota, que fue criada en un hogar católico y estricto, mientras que su padre, Donald Newman, era un hombre con problemas mentales diagnosticados, incluyendo esquizofrenia paranoide, que trabajaba en empleos precarios y luchaba con adicciones al alcohol y las drogas. La pareja se conoció cuando Anna era una adolescente y el matrimonio se fue deteriorando rápidamente, dejando a Eric y a sus dos hermanos menores en medio de un ambiente caótico donde las peleas eran constantes y la pobreza un factor diario. Donald, el padre de Eric, era abusivo, ya que golpeaba a Anna y a los niños, y su comportamiento errático, como obsesionarse con conspiraciones o aislarse por días, creaba un hogar en donde el miedo era la norma. Anna, por su parte, era muy sobreprotectora con Eric, que fue su primer hijo, y lo idealizó de manera excesiva, lo que lo convertía en el centro de atención, pero también en un niño muy dependiente y manipulador. Cuando Eric tenía alrededor de 10 años, sus padres se divorciaron y Anna se mudó con los niños a Peterborough, una ciudad pequeña al norte de Toronto, donde vivieron con la abuela materna, una mujer muy estricta y religiosa que imponía reglas rígidas basadas sobre todo en las creencias religiosas católicas, enfatizando la obediencia y el miedo al pecado. Eric creció en ese entorno mixto, porque por un lado tenía la devoción materna que lo hacía sentir especial y por el otro tenía el rechazo paterno que lo dejaba con una sensación de abandono profundo. En la escuela primaria ya mostraba diversas rarezas. Era un niño muy solitario que prefería jugar solo, inventaba historias elaboradas sobre sí mismo para impresionar a sus compañeros y sufría bullying por tener un acento muy peculiar y por usar ropa usada, lo que lo hacía sentir inferior e ir generando una ira temprana hacia los que lo rodeaban. A los 8 años fue diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad y le habían recetado medicamentos. Sin embargo, su madre lo sacó de la terapia porque creía que su hijo no padecía ningún trastorno y que el problema lo tenía el mundo, no Eric. En la adolescencia, las cosas empeoraron. Eric se mudó de nuevo con su madre a un apartamento modesto en Toronto, donde empezó a experimentar con su identidad, tiñéndose el pelo, usando maquillaje y adoptando poses dramáticas que lo hacían destacar, pero también lo aislaban más. En la secundaria, en escuelas como Scarborough High, era conocido por ser extravagante y mentiroso, ya que contaba historias de ser hijo de ricos y de tener conexiones famosas, lo que lo convirtió, obviamente, en el centro de burlas. Si bien su familia notaba ciertos tipos de rareza, como mirarse durante horas al espejo o hablar solo, Anna lo defendía siempre, negando cualquier tipo de problema mental heredado del padre. A los 17 años y sin graduarse, Eric dejó la escuela y empezó a tener trabajos precarios como mesero o modelo amateur, donde su apariencia andrógina lo ayudaba muchísimo, pero su personalidad volátil lo perjudicaban en exceso. Y es que era un joven con una necesidad desesperada de atención, moldeado por un hogar roto donde el amor era condicional y el rechazo era constante. Desde chico, Eric mostró un interés peculiar por los animales, pero no siempre benigno. Su madre recordaba que de niño rescataba gatos callejeros y los cuidaba con devoción,
como si viera en ellos una forma de control y afecto incondicional que no encontraba en las personas. Sin embargo, en su adolescencia, ese interés se torció, ya que vecinos reportaron que Eric a veces maltrataba a perros pequeños o gatos alegando que era un juego, pero con un trasfondo de crueldad que preocupaba a su abuela, quien lo regañaba por no tratar a las criaturas de Dios con respeto. En su adultez temprana, cuando ya se hacía llamar Luca, adoptaba gatos con frecuencia. Sin embargo, su relación con ellos se convirtió en una herramienta para su búsqueda de notoriedad. Y es que Luca filmaba videos donde los animales eran el centro de atención, pero no de manera inocente, ya que utilizaba a sus mascotas para crear contenido perturbador que subía a internet, revelando un patrón de dominio y falta de empatía que cada día escalaría más. Esta relación no era de cariño genuino, sino de manipulación, donde los animales se convertían en simples objetos para su experimentación emocional, reflejando así su incapacidad para formar vínculos saludables. La gula de Luca por fama era insaciable. Era un hambre que lo consumía desde su adolescencia y que lo empujaba a intentos desesperados por ser visto, admirado y recordado. Y todo esto como si su existencia dependiera de la atención ajena. Todo empezó con su crianza, en un hogar donde se sentía invisible por el abandono paterno y la cultura pop de los 90 y 2000, con figuras como Madonna o modelos de revista que representaban el glamour que él tanto anhelaba. A los 18 años cambió su nombre legal a Luca Rocco Magnotta, inspirado en estrellas de cine y moda, y empezó a perseguir el estrellato con una determinación obsesiva. Intentó modelaje, sin embargo su carácter volátil lo saboteaba. Era exigente, se enfurecía si no lo trataban como una estrella y perdía oportunidades por su ego inflado. Luego probó con la pornografía gay, apareciendo en videos bajo seudónimos como Vincenzo Gappa o Jimmy, donde ganaba algo de dinero pero no la fama que quería, ya que la industria lo veía como uno más. Su camino se torció cuando se mudó a Montreal en el año 2007, donde trabajó como stripper y escort, promocionándose en sitios web con fotos retocadas y biografías inventadas que lo pintaban como un millonario misterioso. El porqué de esta gula era profundo. Luca sufría de un trastorno narcisista diagnosticado más tarde, donde la fama era su validación y su escape de la mediocridad que tanto odiaba. También se presentó en castings para realities TV, audicionó para Cover Guy en 2005, donde lo rechazaron por ser demasiado extraño, y para Plastics Makes Perfect, pero su personalidad histriónica lo hacía parecer demasiado falso. Su carácter lo perjudicaba. Era manipulador, mentiroso compulsivo y no toleraba el rechazo, lo cual lo aislaba de colaboradores reales. Todo lo que se encuentre acerca de Luca Magnotta apunta a un hombre que prefería la ilusión de fama a la realidad del esfuerzo sostenido, invirtiendo horas en autopromoción en foros y sitios web donde creaba narrativas ficticias sobre él mismo. Un día, Luca se despertó y decidió que si no tenía fans reales, los crearía él mismo, embarcándose así en una operación masiva de autopromoción falsa que consumió años de su vida y revelaba una mente fracturada por la necesidad de validación. Empezó alrededor del año 2006, creando cientos de perfiles en sitios como Wikipedia, Facebook, MySpace y foros de chismes donde inventaba usuarios inexistentes que alababan a Luca Magnotta como un modelo exitoso, un actor en ascenso o un millonario con romances famosos. Estos perfiles también se hablaban entre sí. Uno posteaba "Luca es el hombre más sexy que he visto" y otro respondía "sí, y su nuevo video es increíble", generando así chismes artificiales como rumores de un romance con Karla Homolka, una asesina canadiense, o también con chismes de que era un espía ruso. Lucas invertía muchísimas horas diarias. Desde su apartamento en Toronto, usaba un VPN para variar la IP, creaba emails falsos y subía fotos editadas para respaldar sus historias. La carga psicológica era inmensa. Luca vivía en un mundo de ilusión donde era adorado, pero la realidad de su soledad
lo golpeaba cuando cerraba la computadora, alimentando una psicosis paranoide donde creía que enemigos invisibles lo perseguían. Pero este accionar no era solo vanidad, era un intento desesperado de construir una identidad que compensara su infancia rota. Sin embargo, lo hundía más en el aislamiento, ya que el tiempo dedicado a estas copias lo alejaban de generar conexiones reales. Mientras Lucas se internaba cada vez más en este estado mental, su familia estaba dispersa y desconectada, y eran incapaces o reacios a intervenir de maneras efectivas. Su madre, Anna, mantenía un contacto esporádico con él. Lo visitaba en Toronto, le enviaba algo de dinero y negaba cualquier problema mental, atribuyendo su comportamiento a que tan solo era un artista incomprendido. Su abuela materna, con quien había crecido, seguía en la misma ciudad y lo llamaba regularmente, pero su edad y creencias religiosas la hacían ver sus rarezas como pecados juveniles en lugar de señales de alarma. Su padre, Donald, estaba completamente ausente, luchando con su propia esquizofrenia en un hogar asistido en Ontario y sin contacto real con Luca desde la infancia. Los hermanos menores, Conrad y Melissa, vivían sus vidas separadas. Conrad en Toronto, con trabajos precarios, y Melissa en Peterborough, con su propia familia, y aunque notaban cierto declive en Luca, como sus mentiras constantes y su aislamiento, no intervenían, tal vez por miedo, o tal vez por la misma dinámica familiar de negación. Y mientras él creaba su mundo ficticio, su familia lo observaba desde lejos, sin herramientas para detener la caída. Los episodios con los gatitos empezaron en diciembre del año 2010, cuando Luca grabó y subió a internet un video llamado One Boy, Two Kittens, donde asfixiaba a 2 gatitos dentro de una bolsa plástica con una aspiradora, mostrando un sadismo calculado que incluía música clásica de fondo para dramatizar el acto. Tras la filmación, subió su video a YouTube y a foros como Live Leak, donde generó horror de manera inmediata. Su próximo video fue Fight on Christmas en 2011. En este video alimentaba a una pitón con un gatito vivo, filmando cada momento con close-ups y edición profesional. En su último video, Bad Time LOL, ahogaba a un gatito en una bañera. Para publicar estos videos, Luca usaba seudónimos como John Kilbridge y los difundía en diversos sitios de gore. La cuestión fue que un grupo de internautas, liderado por Dina Thompson y John Green, descubrió estos videos en Facebook y formó un equipo para rastrearlo. Analizaron fondos, acentos, IP y detalles como el enchufe ruso en un video, lo que los llevó a Luca en Toronto. Contactaron a la policía canadiense, pero las autoridades no actuaron rápido, alegando falta de evidencias físicas. Sin embargo, el grupo persistió, encontrando perfiles falsos y rastreando la dirección, pero Luca huyó a Montreal antes de que lo atraparan. En mayo de 2012, Luca conoció a Junlin a través de Craigslist, una app de anuncios clasificados donde posteó un aviso buscando compañía masculina. Junlin era un estudiante chino de 33 años que estaba en el país estudiando ingeniería informática. Al cruzarse con el aviso de Luca, Junlin respondió porque estaba solo en Montreal, lejos de su familia que estaba en Wuhan y buscaba una conexión casual. Así que ambos jóvenes quedaron en verse el 24 de mayo en el departamento de Luca, un lugar modesto en el centro de la ciudad. Luca lo invitó con promesas de una noche súper divertida y Junlin, confiado, llegó alrededor de las 9 de la noche. Apenas entró a la habitación, Luca le ofreció un trago en donde lo drogó con temazepam, un sedante. Posteriormente, lo ató a la cama y puso a grabar su cámara. Así fue que Luca grabó una tortura que duró horas. Asfixia, golpes, 87 apuñalamientos, desmembramiento con un cuchillo, necrofilia y canibalismo parcial. Grabó el video One Lunatic, One Ice Pick con música de True Faith de New Order y lo subió a bestgore.com el 25 de mayo. Luego desmembró el cuerpo enviando partes por correo. Así fue que los pies y las manos las envió a las oficinas del Partido Conservador y del Partido Liberal de Ottawa.
El torso lo dejó en una maleta afuera de su departamento y huyó a París el 26 de mayo con un pasaporte falso bajo el nombre Kirk Trammell. La policía de Montreal encontró el torso de June en una maleta fuera del departamento de Luca el 29 de mayo de 2012, después de que vecinos reportaran olores extraños. Sin embargo, el video ya circulaba online y el grupo de No te metas con los gatos lo identificó como el mismo de los gatitos. La investigación, liderada por el detective Claudette Hamlin, confirmó la identidad de Luca mediante huellas, ADN y las cámaras que mostraban a June entrando al edificio. Tras huir a París, Lucas se movió hasta Berlín, donde gastaba dinero en hoteles lujosos y se compraba ropa. El 4 de junio fue a un cibercafé y mientras leía noticias sobre él mismo fue capturado. Posteriormente fue extraditado a Canadá. Enfrentó cargos de asesinato en primer grado, profanación de cadáver, amenazas y envío de material obsceno. El juicio empezó en septiembre de 2014 en Montreal, con Luca declarándose no culpable por insanía. Sin embargo, la fiscalía presentó el video, testimonios de expertos en psicología y evidencia física como el ADN en el cuchillo. La defensa alegaba esquizofrenia paranoide, pero el jurado lo encontró culpable el 23 de diciembre de 2014 de asesinato en primer grado, profanación de cadáver, envío de material obsceno y amenazas. Luca fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Y mediáticamente fue un circo, aunque Luca consiguió lo que quería, ser reconocido. Los medios amarillistas lo llamaban el psicópata canadiense. Netflix en 2019 hizo un documental llamado No te metas con los gatos, y el público lo condenó como un monstruo con peticiones para que nunca saliera. Hoy Luca Magnotta está en la prisión de máxima seguridad de Port Cartier en Quebec, donde pasa sus días en aislamiento parcial por seguridad. En el año 2022 se casó con Anthony Jolin, otro recluso condenado por asesinato, en una ceremonia dentro de la prisión. Luca sigue diciendo que es inocente, escribe cartas a sus fans y mantiene un perfil bajo. Sus problemas de salud mental actualmente están controlados con medicación. Sin embargo, no muestra ningún tipo de remordimiento público. Su madre lo visita ocasionalmente, defendiendo que su accionar es producto de una enfermedad. Todos tenemos una forma de hambre. No siempre es por comida, ni por dinero, y ni siquiera por amor. A veces es hambre de sentir algo más, de ir un poco más lejos y de no quedar nunca satisfechos con lo que ya somos. Luca quiso ser visto, quiso ser recordado y quiso existir con intensidad, pero cada intento duró menos que el anterior, porque nada le alcanzaba y nada lo llenaba. Cuando la necesidad de más no encuentra límites, todo se vuelve consumible, las personas, los cuerpos y las vidas. Ya no hay diferencia entre lo que se desea y lo que se usa. La condición humana no aparece cuando todo se desborda de golpe, sino cuando nadie sabe decir basta, cuando el hambre sigue incluso después de haberlo devorado todo.